Los puentes no deberían proyectar sombra cuando el cauce está seco. Me llamo Esteban Cruz, ingeniero civil, 46, turno nocturno en la carretera a Oaxaca, kilómetro 112. A las 3 en punto revisaba un puente clausurado, linterna, botas, planos enrollados, cinta de seguridad bien puesta, todo en orden. El viento cálido no mueve estructuras y el arco está estable. Caminé por la losa, conté remaches, marqué fisuras con tiza, normal, hasta que, al asomarme al arroyo vacío, vi una silueta nítida pegada al intrados, como si el concreto la estuviera respirando. Cambié de ángulo, ella no. Apagué la linterna y volvió a aparecer, pero en el mismo sitio. Un detalle mínimo, imposible de justificar y demasiado preciso para ser un error. La sombra seguía ahí, perfectamente alineada con el arco del puente. No se movía ni un centímetro aunque yo cambiara de posición. Apunté la linterna al suelo para calcular el ángulo. Tracé con tiza un contorno rápido, solo por método. Era absurdo, lo sé, pero en obras nada es absurdo, hasta que se demuestra. Caminé 2 metros a la izquierda, volví a mirar. La tiza ya no coincidía. Las marcas estaban desplazadas unos milímetros, como si alguien las hubiera corregido mientras yo parpadeaba. Lancé una tuerca, solo para medir el tiempo del rebote. Un golpe seco, nada más. Ni eco, ni movimiento. El aire estaba tan quieto que podía oír el roce del grafito contra el papel cuando anoté el resultado. Regresé a la camioneta. Pedí confirmación por radio. Operaciones, aquí Cruz. ¿Hay cuadrilla nocturna en el 212? Ruido estático. Una voz respondió, entrecortada. Negativo. Puente. Cerrado. La transmisión se cortó con un zumbido bajo, igual al que hacen las lámparas de sodio antes de apagarse. Volví al puente. La sombra había cambiado de lado. Ya no estaba bajo el arco, sino proyectada sobre la losa, justo donde mis botas habían estado antes. Caminé alrededor, iluminé desde distintos ángulos. Ninguna fuente coincidía. Saqué la cinta métrica, medí la distancia entre el borde y la silueta. Exactamente mi altura, ni un centímetro más ni uno menos. Entonces lo comprendí. La sombra no estaba proyectada, estaba adherida, como si algo bajo la superficie imitara mi forma, no mi movimiento. La linterna parpadeó una vez. En el instante en que la luz se cortó, juraría que el contorno levantó la cabeza. No encendí de nuevo. Solo di un paso atrás y, sin querer, la tiza cayó de mi mano. Cayó y rodó cuesta arriba. La tiza se detuvo en seco, contra la pendiente, como si hubiera chocado con algo invisible. Me agaché despacio. No soplaba viento, no había corriente. Solo esa línea blanca que ahora parecía curvarse, ajustándose a un perímetro que yo no recordaba haber trazado. Dejé la linterna sobre el suelo y avancé 3 pasos, contados, igual que en una inspección. El metal del puente devolvía un eco leve con cada pisada, pero entre un golpe y otro había un retardo mínimo, imposible de ignorar. 1, 2, y luego uno más, desfasado, como si alguien caminara conmigo sin lograr seguir el compás. Me detuve. El último golpe metálico no vino de mis botas, vino del otro lado. Grité un nombre cualquiera por instinto. ¡Ramírez! Nadie respondió. El sonido viajó, se quebró en el aire seco y volvió alterado, más grave. Anoté la observación en mi libreta. Resonancia invertida. Escribí rápido, pero cuando levanté la vista, el grafito había dejado un trazo doble, 2 líneas paralelas, una de mi pulso, otra más pálida que se movía por su cuenta. Apoyé la regla contra la losa. El puente estaba nivelado, no había razón física para lo que veía. Aún así, la sombra, la mía o la otra, comenzó a estirarse hacia el borde. Entonces decidí provocar el error. Si imitaba mis movimientos, tenía que fallar en algo. Giré sobre el talón izquierdo y crucé al otro extremo, cambiando el peso del cuerpo de forma irregular. El eco siguió, pero se cruzó antes que yo. Por un momento, creí que la estructura se había desplazado. Todo permanecía igual, salvo que la sombra, ahora más nítida, estaba del lado opuesto, sin haber recorrido el trayecto. No había continuidad, solo presencia. Apreté la linterna contra la palma y enfoqué la baranda. Entre las uniones del metal, algo oscuro se filtraba, como polvo suspendido. Lo toqué con la punta del lápiz. Flotaba, no se dispersaba. Tomé una foto con la Polaroid. Cuando la imagen apareció, mi figura estaba duplicada. Una borrosa, otra perfecta, de pie sobre el mismo punto que yo había dejado vacío. La guardé sin mirar más.
No necesitaba comprobar quién de los dos estaba realmente en la foto. El viento cambió, cálido y con olor a óxido. El polvo del arroyo seco se levantó apenas, lo suficiente para cubrir la base del puente con una bruma baja. Caminé hasta la mitad de la losa y apunté la linterna al intradós. No había sombra alguna. Pensé que todo había terminado, que la foto solo había captado una doble exposición. Pero cuando bajé la mirada, vi algo apoyado en la baranda. Un casco, igual al mío, con la misma abolladura sobre el número 212. No debería haber dos. Lo tomé. El plástico estaba tibio, como si alguien lo acabara de usar. Lo giré entre las manos buscando la marca interna de mi nombre, E. Cruz. Estaba ahí, exactamente igual, solo que las letras parecían frescas, recién trazadas. Un chasquido eléctrico salió del CB. La radio encendió sola. Cruz, reporta, avance. La voz sonaba con mi propio tono, apenas distorsionado. Me quedé inmóvil. El ruido estático respiraba entre las palabras, como si el aparato inhalara. Operaciones. Repita mensaje. Nada. Luego otra vez. Avance. Medición completada. El eco metálico volvió, pero esta vez venía de abajo. Golpes acompasados en la estructura, siguiendo el ritmo de mi respiración. Me asomé al borde. La linterna iluminó el vacío del cauce, las piedras secas, los soportes de concreto. Allí, en el punto exacto donde la sombra había estado, una figura se despegaba del arco, delgada, pegajosa, subiendo con movimientos de peso invertido. No trepaba, deslizaba. Retrocedí un paso. El casco en mi mano se estremeció. Algo lo jalaba desde dentro. Una fuerza pequeña, constante. No puede ser, murmuré. No hay viento. El plástico se deformó y se soltó de mis dedos. Cayó al suelo y rodó hacia el borde. Antes de caer, algo oscuro lo tomó desde abajo y lo levantó de nuevo, hasta ponerlo frente a mí. El casco flotaba, sostenido por nada, con mi nombre de frente. Entonces comprendí que no imitaba mis movimientos. Me seguía como plano de trabajo. Era mi reemplazo, o mi reflejo asignado a esta estructura. Lo que fuera, necesitaba ocupar mi lugar. Di un paso atrás y la baranda vibró. La sombra terminó de subir. Ahora estaba sobre la losa, de pie. Su superficie era densa, como polvo sólido. No tenía rostro, solo la silueta exacta de mi cuerpo. Y llevaba el casco que ya no era mío. No pensé, solo actué. Me quité los guantes, dejando que cayeran junto al plano enrollado, y rodeé la losa para poner distancia. Cada paso devolvía un eco doble, el mío y el suyo, un compás desfasado que se acercaba sin ruido real. La figura avanzaba con precisión de ingeniero, misma zancada, mismo peso, misma rotación de hombros, pero algo estaba mal en su ritmo, como si copiara un movimiento aprendido a medias. Me agaché junto a la caja de herramientas y saqué la cinta métrica. Si el puente era su territorio, yo lo usaría como campo de prueba. Enganché la punta metálica en un perno y tiré la cinta frente a mí, delimitando un perímetro. Al cruzar la línea, el aire cambió, un zumbido breve, una vibración seca. La sombra se detuvo justo al borde, como si hubiera topado con un límite. Vamos, dije sin pensar, cruza. Nada, pero su casco se inclinó, apenas, como un gesto de estudio. Coloqué el otro extremo de la cinta a mis pies. Si cruzaba, el circuito se cerraría. Solté de golpe, y la cinta rebotó, marcando el aire con un silbido agudo. En el instante siguiente, el casco voló hacia mí con fuerza invisible. Golpeó el pavimento y rodó hasta detenerse entre nosotros. Lo miré. La luz de la linterna reflejaba dentro del casco un interior vacío, pero con un brillo leve que pulsaba como respiración. Me incliné y lo empujé con la bota. El casco se movió, lentamente, y luego fue arrastrado hacia atrás. El sonido que vino después no era viento ni metal, era el CB, encendido otra vez. Procedimiento completado. Cruz fuera. Mi nombre, en mi voz, despedía el turno. Entonces comprendí que no se trataba de una imitación, era una sustitución. Algo estaba tomando medidas exactas de mí para ocupar el espacio que yo dejara. Desenganché la cinta del perno y la enrollé con fuerza. Si quería reemplazarme, tendría que hacerlo desde abajo. Avancé hasta la baranda y dejé caer la herramienta al cauce seco. Silencio. La sombra giró la cabeza hacia el sonido. El casco brilló una vez, breve, como una soldadura, y comenzó a moverse. No caminaba, se arrastraba sobre el concreto, aplastando su propia forma para avanzar. La radio estalló en ruido blanco. Cerré los ojos. Era ahora o nunca.
Salté la baranda antes de pensarlo. El aire del desfiladero estaba quieto, casi espeso. Calculé la caída, 4 metros. Suficiente para no matarme si rodaba al tocar el fondo. Lo hice. Caí sobre polvo seco y grava suelta. Un golpe en la rodilla, nada más. Arriba, el casco brillaba suspendido en el borde, como una luna artificial. Busqué la cinta. La encontré enroscada entre 2 piedras. La pasé por mi muñeca, anclé el otro extremo al perno inferior del pilar. Si la sombra quería seguirme, tendría que bajar también, y eso implicaba peso. Entonces la oí, pasos sobre metal, lentos, deformes. El eco llegaba antes del sonido real, como si el tiempo se encogiera. La linterna alumbró el arco. La silueta descendía, arrastrándose de cabeza, con mis movimientos invertidos. Cada metro que ganaba, el aire se volvía más pesado. Tomé la cinta y tiré, firme. El cuerpo oscuro se estiró, resistiendo. No había carne, pero sí tensión, como si la gravedad la confundiera. Seguí tirando hasta que el polvo empezó a girar a mi alrededor, levantado por algo que no era viento. «Aquí abajo no hay trabajo para ti», dije. La figura soltó el casco, cayó girando, rebotó una vez y se detuvo frente a mí. Dentro, un resplandor leve mostraba el hueco exacto de mi rostro, grabado como molde. Tiré con toda la fuerza. La sombra se dobló sobre sí misma y golpeó el concreto con un chasquido hueco. La luz del casco se apagó. Por un segundo pensé que había terminado, pero cuando la solté, la cinta siguió tensa. Algo del otro lado aún tiraba. No sé por qué lo hice. Tal vez por orgullo, tal vez por miedo. Sujeté el extremo con ambas manos y di un último tirón. El polvo subió en espiral y la cinta se aflojó de golpe. Silencio. Me quedé de pie, respirando despacio. Entonces, algo frío rozó mi frente, justo en el centro. Un toque mínimo, como un dedo que mide. Miré hacia arriba. En el arco del puente una mancha oscura se había adherido al concreto. La forma exacta de un hombre con la cabeza inclinada. Guardé la cinta en el bolsillo, sin limpiarla. Sabía que, si la extendía otra vez, mediría la distancia entre los dos. Y no pienso hacerlo nunca. No recuerdo cuánto tiempo pasé abajo, mirando el arco. El silencio se volvió un material sólido, como si todo el valle lo sostuviera. El casco seguía frente a mí, inmóvil, con la marca del número 212 en relieve. Pensé en recogerlo, pero cada vez que daba un paso, el polvo parecía moverse al ritmo contrario, como si algo invisible retrocediera al mismo tiempo. Encendí el radio portátil, solo ruido blanco. Moví el dial con calma, buscando la frecuencia central. Entre chasquidos, mi voz surgió, grabada, no en vivo. Informe completado. Cruz fuera. La repetición era idéntica, incluyendo la pequeña tos que siempre me salía al final. Miré hacia arriba. La mancha en el arco seguía ahí. No goteaba, no se deslizaba, solo estaba. Me pregunté si, de alguna forma, esa cosa había estado esperando a alguien que hiciera mi trabajo, un reemplazo con carne y nombre. Me senté junto al pilar, intentando ordenar el registro mental de todo. Posición inicial, desplazamiento, temperatura, anomalía visual. Mi mente insistía en convertir el miedo en datos, como si una fórmula pudiera devolverme la calma. Pero cada vez que trataba de anotar, el lápiz dejaba 2 trazos. Uno firme, otro más delgado, moviéndose apenas un segundo después. Guardé la libreta. El cauce era seco, pero escuché agua. Un goteo constante que venía del centro del puente, aunque no había humedad visible. Caminé hacia el sonido. La tierra, bajo mis botas, parecía inflarse al compás del ruido. Me agaché, toqué el suelo, polvo. Sin embargo, el goteo seguía, más cerca. Levanté la linterna. No había fuente. Entonces lo entendí. El sonido no era de agua cayendo, era de concreto abriéndose. Retrocedí un paso. Una grieta delgada, de apenas un dedo, cruzó el piso seco. De su interior no salió polvo ni aire. Salió un hilo negro, espeso, que se movía contra la gravedad, subiendo hacia el puente. Quise correr, pero las piernas no obedecieron. No era miedo, era cálculo. Si eso ascendía hasta el arco, completaría la forma. Tomé la cinta métrica y la extendí en diagonal, bloqueando el camino del hilo. El movimiento fue instintivo, pero bastó. El material oscuro se detuvo justo antes de tocarla. Por primera vez el puente hizo un sonido nuevo, una vibración profunda, como un lamento ahogado dentro del concreto. Guardé la cinta de nuevo. Me prometí no volver, pero al alejarme, cada paso resonaba en duplicado, como si alguien caminara todavía por debajo, terminando lo que yo había empezado.
No me asustes. Cuando apagué el ventilador, alguien siguió hablando con mi voz. Soy Alma Pineda, maestra en Copán, y esta casa alquilada con techo de zinc se vuelve horno cuando cortan la luz. Hoy, 11:47 de la noche, abrí la ventana para que entrara aire. Ni un suspiro. El ventilador viejo seguía girando por inercia. Y dijo mi nombre, igualito que yo cuando paso lista. Alma, 2 veces. Toqué el enchufe. Estaba fuera. Me quedé quieta, contando hasta 5, fingiendo normalidad como hago con los niños cuando se cae la red. Entonces el motor murmuró una canción que yo cantaba sola en primero de primaria, y los perros del callejón, de golpe, callaron. Desenchufé el ventilador y aún así siguió girando, despacio, como si respirara. Me quedé frente a él con la toalla en la mano, dudando si cubrirlo o salir corriendo. El calor era espeso, pegado a la piel. La hélice se detuvo un segundo y luego murmuró algo que no entendí. Creí que era un eco del motor, pero las sílabas tenían ritmo, misma cadencia que uso al pasar lista. Volví a enchufarlo solo para probar. Nada cambió. El sonido siguió, ahora más claro, como alguien imitando desde adentro del metal. No era un zumbido, eran palabras cortadas, mis propias palabras de clase, repetidas en voz baja. Cerré la puerta del cuarto, quizás por vergüenza, más que por miedo. Me acerqué. El eje estaba caliente. Había un olor leve a cable viejo, normal. Lo que no era normal era que el motor siguiera moviéndose cuando lo empujé hacia atrás. La toalla vibró, inflándose como si algo debajo inhalara. Tomé el celular, sin señal. Marqué de nuevo, 3 veces. El ventilador cayó justo cuando acerqué el teléfono a la oreja. Silencio, ni los perros, ni grillos. Luego, una sola palabra, muy cerca, presente. Solté el celular, cayó al suelo y la pantalla parpadeó azul. Esa luz se reflejó en el metal y juro que por un instante vi mi boca moverse en las rendijas del motor. Después nada, solo el zumbido regresando, como si tragara aire para hablar otra vez. Creí que el calor me estaba jugando una broma. Me senté frente al ventilador y conté los giros. 1, 2, 3. En el cuarto solo quedaba la vela medio consumida. El aire no se movía, pero cada vez que el motor giraba, la llama se inclinaba hacia él, no hacia mí. Era como si inhalara. ¿Quién eres?, dije sin pensar. El ruido cambió de tono. No fue respuesta, fue repetición. Mi propia voz, con un acento que no era el mío. ¿Quién eres?, 3 veces. Luego, una pausa tan larga que tuve que llenar con mis propios pensamientos. Tal vez era un eco grabado, alguien jugando con frecuencias viejas. Pero la vela volvió a moverse. Me acerqué lo suficiente para leer las letras en la base, debajo de la capa de polvo, algo tallado con clavo. No recuerdes lo que no debes. Tragué saliva. La frase no era ajena. Yo la había escrito en una libreta de la escuela cuando tenía 9 años, antes de que muriera mi compañero Luis. El motor empezó a repetir nombres. Luis, Marisol, Esteban. Todos niños del grupo que ya no estaban. La hélice giraba más rápido, aunque el cable seguía desenchufado. Sentí el impulso de apagarlo, pero ya estaba apagado. Entonces la voz cambió. Era masculina, ronca, como si viniera de muy atrás. Devuélveme el aire. Me eché atrás en la silla. La vela tembló y se apagó sola. En la oscuridad, el ventilador siguió respirando, cada vez más lento, cada vez más cerca. Encendí la vela otra vez y el ventilador parecía dormido, como si esperara. Acerqué la llama a las rendijas y el metal sudaba. El olor era raro, ni a quemado ni a polvo, algo húmedo, como aliento guardado. Busqué la libreta vieja donde anoto asistencia. Escribí lo que iba diciendo, palabra por palabra, mientras el motor murmuraba, «Devuélveme el aire». Cada vez lo decía con más claridad. Decidí responderle, no sé por qué. ¿Qué aire? El ventilador repitió la frase, pero cambió una palabra, tu aire. El sonido me recorrió entera. Igual que cuando alguien pronuncia tu nombre detrás de la puerta. Fui por un cuchillo de cocina y aflojé los tornillos de la base. Debajo había un hilo rojo atado al eje, apretado, como un amarre. No sé por qué lo deshice. Apenas se soltó. La hélice se movió sola y la voz se volvió humana. Masculina, cansada, respirando entre frases. No enfría, respira por nosotros. Me quedé inmóvil. El nosotros me pesó más que la voz misma. Miré alrededor. La vela vacilaba, inclinándose hacia él como si fuera su oxígeno. Toqué el cable otra vez.
frío. Pensé en los ventiladores de la escuela, los que siempre fallan en verano. Tal vez todos venían del mismo lote, del mismo donador anónimo. Tal vez este no era un aparato viejo, sino uno que alguien usó para guardar algo. El aire del cuarto empezó a moverse por primera vez, no hacia mí, hacia el ventilador. Cada objeto liviano, una hoja, una cinta, mi propio cabello, fue atraído hacia el eje, y dentro del zumbido se mezclaron otras voces, pequeñas, como un coro que exhalaba. Corrí a desenchufarlo otra vez. Nada cambió. El ventilador ya no necesitaba corriente, solo respiraba. Decidí sacarlo de la casa. No soportaba la idea de seguir oyéndolo. Lo envolví con una sábana y lo cargué hasta la puerta. Pesaba más de lo que recordaba, como si adentro tuviera agua o algo vivo. Afuera el calor era peor, una manta pegada al cuerpo. No había nadie en la calle, solo los postes sin luz y el zumbido lejano de un generador. Cada paso que daba, el ventilador soltaba un suspiro breve, un jadeo metálico. Los perros volvieron a ladrar, pero fuera de ritmo, como si cada uno respondiera a una sílaba distinta. Al llegar a la esquina, escuché un golpe seco dentro de la sábana. Me detuve. La voz, ya sin motor, dijo: «No cruces sola». El callejón que llevaba a la escuela estaba en penumbra. Caminé igual. El ventilador temblaba en mis brazos, vibrando con cada palabra que murmuraba. Frente a la reja de la escuela, la voz dictó: «A la bodega». No lo pensé. Empujé la puerta, que cedió con un chirrido. Dentro olía a óxido y madera vieja. Había una fila de ventiladores alineados contra la pared, todos con el mismo hilo rojo en la base. Algunos giraban lento, otros quietos, pero todos respiraban. Y ahí, sobre una mesa, un cuaderno abierto. En la primera página, columnas: aliento tomado, aliento devuelto, fecha. Busqué mi nombre. No estaba. Dejé el ventilador en el piso. En cuanto lo apoyé, el resto de los aparatos comenzó a moverse, sincronizados, exhalando aire caliente hacia mí. El cuaderno pasó de página solo, y en la hoja siguiente, antes de que pudiera leerla completa, vi la inicial, A.P. Me quedé ahí, sin avanzar ni retroceder. Los ventiladores respiraban al mismo tiempo, y entre cada inhalación, una frase distinta, pero con la misma intención: falta el tuyo. No corrí, no podía. Sentía que si me movía, algo se rompería. Los ventiladores seguían girando, todos al mismo ritmo, creando un viento falso que olía a recuerdos ajenos. Las páginas del cuaderno se movían sin tocarse, como si alguien invisible las soplara. Me obligué a hablar, a imponer mi voz sobre ese coro. Si quieren aire, tomen el de otro. El mío no. El eco repitió mis palabras una por una desde cada aparato, pero en una de las voces había tono humano, casi suplicante. «Devuélveme el aire, maestra». Me congelé. Ninguno de mis alumnos vivos me llamaba así, y el único que lo hacía murió hace años. Di un paso atrás. La rejilla del ventilador que traje se abrió como una flor. Dentro giraba algo que no era motor, una cinta de casete. En la etiqueta, mi letra de niña. Clase 3B. Recordé el día que grabamos una tarea sobre canciones de cuna. La cinta se perdió antes de que la revisara. El aparato empezó a emitir esa grabación. Voces de niños cantando entre risas. Luego un golpe, un grito, silencio. Y entonces mi voz, infantil, murmurando: «No recuerdes lo que no debes». El aire se volvió más pesado. Todos los ventiladores aspiraron al mismo tiempo, y la vela sobre la mesa se apagó sin humo. En la oscuridad, algo respiró dentro de mí, sincronizado con mi pecho. Tomé la cinta, la arranqué con un tirón y el sonido cesó. El silencio fue tan profundo que me dolieron los oídos. Pensé que había terminado, hasta que un hilo rojo salió del eje, enroscándose alrededor de mi muñeca. Tiré con fuerza. El hilo se partió. Los ventiladores se detuvieron uno por uno hasta quedar mudos. Afuera, los perros empezaron a ladrar otra vez. Cerré el cuaderno. En la última línea, escrita con tinta fresca, mi nombre completo: Alma Pineda. Aire devuelto. Salí de la bodega con el ventilador envuelto en la sábana, aunque ya no se movía. El hilo rojo seguía pegado a mi muñeca, una hebra seca que no se soltaba del todo. Caminé despacio por el callejón, escuchando los pasos falsos detrás de mí. No eran míos, eran rítmicos, respirados, como si alguien más usara mi propio aire para caminar. Llegué a casa antes del amanecer. El cielo era gris, sin pájaros. Dejé el ventilador en el suelo del patio y lo miré un largo rato. Pensé en quemarlo,
pero el metal reflejaba mi rostro de una forma que no reconocí. Parecía estar exhalando. Tomé una cerilla. La primera no encendió, la segunda sí, pero el viento que salió del aparato la apagó antes de tocarlo. Me arrodillé cansada. No tenía miedo, solo quería silencio. Entonces lo escuché desde adentro del ventilador, muy suave, una respiración acompasada con la mía. Probé contener el aire unos segundos y el motor se detuvo. Volví a inhalar y la hélice giró apenas una vuelta. Probé otra vez. Coincidía. Entendí que no era un eco, era dependencia. Si yo respiraba, él vivía. Si me quedaba quieta, moría. Fui al lavadero, busqué un martillo y golpeé el eje hasta doblarlo. Cada impacto me dejaba sin aire, como si me golpeara el pecho. Cuando por fin se quebró, el hilo rojo se deshizo, desapareciendo en polvo. Creí que todo había acabado, pero esa noche, al acostarme, me descubrí respirando en doble ritmo. 2 inhalaciones, 1 exhalación, igual que el motor. Y cada vez que intento dormir, escucho mi propia voz, grabada, desde algún lugar del cuarto, diciendo en un susurro cansado: «Devuélveme el aire, alma, solo un poco». No volví a tocar el ventilador, ni siquiera para tirarlo. Lo cubrí con una bolsa negra y lo dejé detrás del patio, donde la tierra siempre está húmeda. Pasaron días sin electricidad y aún así, el zumbido seguía colándose entre las paredes. No era fuerte, pero tenía ritmo. 3 pulsos, pausa, 3 pulsos, pausa. Como si alguien contara mi respiración desde el otro lado. Intenté ignorarlo. Fui a dar clases. Los niños notaron mi voz más ronca, más lenta. Uno me dijo que cuando me distraía, parecía hablar doble. Revisé las grabaciones del aula. En cada archivo se oía una segunda voz, idéntica a la mía, repitiendo las frases segundos después. La desconecté del micrófono, pero la voz siguió. Por las noches me ataba una bufanda apretada al cuello, convencida de que así impediría que el aire escapara. Funcionaba por unos minutos, hasta que me despertaba sin aliento, con la sensación de que alguien respiraba justo encima. Dejé la bufanda, encendí velas, recé. Nada cambió. Ayer un vecino vino a avisarme que, en la escuela, varios ventiladores nuevos se encendieron solos. Dicen que las hélices giraban despacio y que en la pizarra alguien escribió «Clase 3B». Me negué a ir. No necesito verlo. Esta noche el calor volvió. No hay viento. Fui hasta el patio y la bolsa se movía apenas, hinchándose y desinflándose como un pecho. Me quedé mirando, intentando no inhalar, no exhalar, sostenerme en ese hueco sin aire, pero el cuerpo traiciona. Tomé aire, una vez más, y desde dentro de la bolsa alguien lo devolvió, tibio y exacto, a través de la tela. ¿Alguna vez seguiste un camino que solo aparece cuando nadie debería estar manejando? Soy Rodrigo Salcedo, 64, ex chofer de buses. Hoy manejo por gusto, no por horario. Eran las 5:15 entre Antofagasta y Calama, y decidí tomar la vieja Ruta Azul, esa que el GPS ya no reconoce, pero mi mano sigue recordando en el volante. El desierto estaba callado y la neblina, gruesa como cortina baja, pegada a la tierra. Todo familiar, curva, cerro, poste, normal, seguro, hasta que vi a un niño parado al borde del camino, inmóvil, apuntando un desvío donde nunca hubo nada. Revisé la cámara del tablero, mostraba asfalto limpio. Volví la vista al frente. El niño ya estaba dentro del desvío. La neblina no se movía. Era como si el aire hubiera olvidado respirar. Seguí con el volante firme, midiendo las curvas por instinto. La Ruta Azul no aparecía en el mapa del tablero, pero mis manos conocían cada bache como si aún cobrara sueldo por recorrerlos. El niño seguía ahí, más adelante, a la misma distancia. No corría, no se detenía, solo avanzaba con paso constante, marcando un ritmo que no necesitaba mirar para seguir. Me incliné hacia la cámara. La imagen mostraba asfalto limpio, sin nadie. Toqué el lente, limpié el polvo, reinicié la grabación. Nada. Volví al parabrisas. El niño levantó la mano y señaló hacia el lado izquierdo, donde antes había una cantera abandonada. Reduje la velocidad. El velocímetro titiló una vez y marcó 0. Después, no sé cómo explicarlo, el número comenzó a retroceder. -1, -2. Me reí por reflejo. Debe ser el sensor, murmuré, y apreté el acelerador para ver si el conteo normalizaba.
pero cada metro que avanzaba restaba, como si estuviera desandando kilómetros viejos. La radio se encendió sola, un zumbido débil, luego un fragmento de voz. Curva de los 3 cerros. Reconocí esa frase. Era el aviso que transmitíamos cuando el tráfico se detenía por derrumbe. Hace más de 20 años. Miré los cerros. No estaban donde debían. Se habían movido, más juntos, más altos, como en aquel derrumbe. La neblina azul se espesó entre ellos. El niño desapareció un instante. Entonces lo vi de nuevo, un poco más adelante, al final de un desvío que no existía desde el 2005. Aceleré, no por curiosidad, sino porque algo en mis huesos, esa vieja costumbre del volante, me decía que debía seguirlo. No había viento, ni un solo grano de polvo se movía fuera del parabrisas. El camino lateral surgía de la nada, con el mismo asfalto gastado que recordaba de mis primeros años al volante. El niño caminaba delante, siempre a la misma distancia. Nunca giraba la cabeza, nunca se detenía. Su figura se desdibujaba por la neblina azul, pero el reflejo de su sombra sobre el pavimento seguía firme, como si él fuera la única cosa real en todo ese tramo. Tomé el volante con ambas manos y apagué la radio. El silencio pesó más que el motor. A un lado, reconocí los restos oxidados de un letrero. Desvío Calama Norte. Fue retirado cuando cerraron la ruta, pero ahí estaba, medio hundido, como si el tiempo hubiera retrocedido solo para mí. El velocímetro seguía marcando números negativos. A cada metro, la aguja retrocedía medio centímetro más. Empecé a notar algo. Cada vez que el niño levantaba la mano, los postes del camino se iluminaban con un destello azulado. No era luz eléctrica, no había cables. Era como si la pintura vieja recordara que alguna vez reflejó faros. «Esto no puede ser real», murmuré, pero no frené. Mi cuerpo manejaba solo, obedeciendo un trayecto que conocía de memoria. Al llegar a la curva de los 3 cerros, el paisaje encajó con precisión quirúrgica. Cada piedra, cada sombra, en el mismo sitio que hacía décadas. Me di cuenta de que no estaba reviviendo una ruta. La ruta me estaba usando para recordarse. Apreté el freno. El niño se detuvo también. No me miró. Solo giró la mano y señaló la hondonada delante. La aguja del tablero marcó 0.3 kilómetros, y en ese instante entendí que no estaba perdido. Estaba siendo llamado. El aire se volvió más espeso, casi líquido. Cada respiración pesaba como si inhalara polvo viejo. Avancé con el motor al mínimo, sin música, sin voz humana que rompiera el silencio. A los lados, los cerros parecían inclinarse hacia la carretera, formando un pasillo estrecho que no existía en ningún mapa. El velocímetro seguía descendiendo. 0.7, 0.9. El tablero no parpadeaba, pero las luces del bus parecían más frías, azuladas, como si el vehículo también recordara otro tiempo. Pensé en girar, pero el retrovisor solo mostraba neblina. Ni siquiera el haz de mis faros rebotaba. Atrás no había nada, solo el punto donde el camino comenzaba a desvanecerse. Seguí adelante, no porque confiara, sino porque cualquier otra opción parecía imposible. A lo lejos, surgió un destello. Era un cartel pintado a mano, velocidad controlada por radar. Ese aviso lo había pintado yo mismo, hace más de 20 años, antes del accidente que cerró la ruta. Me acerqué. La pintura seguía fresca. El niño se detuvo junto al cartel y alzó la mano. El eco de un motor lejano cruzó la niebla. El mismo sonido de los buses viejos con motor Perkins. No vi a nadie, pero el suelo tembló como cuando otro vehículo pasa demasiado cerca. Me incliné sobre el volante. El reloj digital marcaba 5:29 y el cielo todavía no aclaraba. En el desierto, el amanecer no suele retrasarse tanto. Pensé en frenar y salir, comprobar si seguía despierto, pero el niño caminó una vez más, lento, decidido, hasta desaparecer tras una curva que no existía desde el cierre. Lo seguí. El odómetro marcó 1.2 kilómetros, y entonces lo entendí. La ruta azul no regresaba al pasado. Me estaba conduciendo a donde el tiempo no había pasado nunca. La curva era tan cerrada que tuve que reducir a primera. El motor rugió con un eco metálico que no pertenecía a este siglo. El niño estaba al final del tramo, parado sobre una franja de asfalto que parecía flotar en medio del vacío. Detrás de él, la neblina formaba un muro azul translúcido. No distinguía el horizonte. El cielo y el suelo eran la misma cosa. Apagué el motor. El silencio se tragó todo sonido. Ni el clic del enfriamiento, ni el viento. Solo mi respiración. Bajé del bus.
El suelo cedió apenas bajo mis botas, como si pisara una superficie tensa, viva. El aire olía a metal viejo, y cada paso resonaba sin eco. El niño levantó el brazo y señaló hacia adelante. No dijo nada. Entonces lo vi. A través de la neblina se acercaba un autobús idéntico al mío. Mismo modelo, mismo número pintado a mano en el costado. Su faro izquierdo estaba roto, justo como aquel que rompí en el 2005, el día del cierre. Y al volante estaba yo, o mejor dicho, el hombre que fui. Uniforme azul, cabello negro, manos seguras sobre el volante. El otro bus pasó rozando mi hombro sin tocarme, y al hacerlo, el aire cambió de densidad. Por un instante escuché risas, el murmullo de los pasajeros que ya no existían. El niño bajó la mano y retrocedió hasta quedar junto a mí. No me miró, solo asintió, como si confirmara que la entrega estaba completa. El asfalto comenzó a disolverse bajo mis pies. No dolía. La niebla me envolvía con una calma que ninguna carretera había tenido jamás. Entendí que no era una despedida, era el relevo. La ruta necesitaba un nuevo guía, y por fin era mi turno. La niebla se abrió como un respiro. Durante un segundo vi la Panamericana vacía, igual que antes del amanecer. Luego todo se fue apagando. El motor, el cielo, incluso el cansancio. No sentí caer, solo el peso del volante ausente, como si mi cuerpo siguiera manejando en otra parte. Dicen que, desde entonces, algunos conductores ven luces azules moviéndose en paralelo a la ruta vieja. Otros aseguran que una figura con chaleco antiguo levanta la mano para indicar el desvío antes de que amanezca. Nadie logra grabarlo. Las cámaras solo muestran polvo y reflejos. Yo sigo aquí. No sé exactamente dónde aquí es, pero reconozco cada curva, cada sombra. A veces paso junto a buses modernos y los saludo. Casi nunca me responden, tal vez porque no deben. El niño ya no aparece. Cumplió su parte. Ahora la neblina es mi uniforme. Y cuando alguien se pierde entre Antofagasta y Calama, yo lo guío con la misma calma con que un día me dejaron hacerlo. No hay destino, solo tránsito. La ruta sigue viva. Y en cada amanecer azul, alguien más aprende a no temerle al camino que regresa por sí solo. Y esas fueron algunas de las historias más inquietantes que logré encontrar en los rincones más oscuros de Internet. Relatos que la gente comparte en foros abandonados, donde nadie sabe si lo que leen es ficción o un testimonio real. Soy Gustavo y me apasiona explorar esos lugares olvidados de la red para traerles cada semana nuevas historias que no los dejarán dormir. Si te gustó este compilado, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Quiero saber qué parte te heló la sangre, así que cuéntamelo en los comentarios. ¿Te atreverías a ver esto solo en la noche? Nos vemos en el próximo terror, si el sueño te lo permite.